una de las patologías más frecuentes que ustedes ven en la emergencia. ¿Ven pantalla? Sí, doctor. Ok. Bueno, la apendicitis aguda es una patología inflamatoria eh, que ha sido evaluada desde muchos años. Hoy por hoy sigue siendo una patología frecuente en nuestro medio, pero no es la primera causa de dolor abdominal en las emergencias, ¿verdad? ¿Verdad? Las causas más frecuentes de todas vistas en una emergencia son las impactaciones fecales, las que les expliqué, ¿verdad? Pero cuando tenemos un paciente con dolor abdominal, que es un síntoma, a ese síntoma hay que agregarle otros síntomas más que nos ayuden a concluir que estamos frente a una apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque la apendicitis aguda son 5 signos que hay que valorar, ¿va? Muchas apendicitis no cursan con dolor en su inicio. Entonces, el dolor no es un signo permanente en las apendicitis. Uno de los que vamos a ver en un rato sí es permanente y es patognomónico de él. Entonces, para recordar un poquito la anatomía, aquí tenemos el ciego, colon ascendente, flexura hepática, colon transverso, flexura esplénica, colon descendente, recto sigmoide, recto y ano. ¿Dónde se encuentra el apéndice? En la porción posterior de la región cecal. Y ahí es donde radica que el 65% de las apéndices, su cuerpo y punta están atrás del ciego y por eso no son visibles adecuadamente en los estudios convencionales como el ultrasonido. En una radiografía hay hallazgos que nos pueden sugerir apendicitis, sí. El ultrasonido, aunque no miramos el apendicitis, hay hallazgos que nos pueden sugerir de que hay apendicitis, sí. El estudio definitivo en una apendicitis es la tomografía, sí, pero no a todo paciente le van a hacer tomografía, ¿verdad? Tiene sus indicaciones en sus momentos. ¿Cuándo se hace tomografía? Cuando el cuadro clínico no es claro, no es consistente. Pero si tienen un cuadro clínico consistente, en realidad no necesitan ningún examen imagenológico, ninguno. Lo más laboratorial lo que pueden necesitar. De ahí a operar. Lamentablemente hoy por hoy se ha dejado un poquito la clínica y se piden muchos exámenes radiológicos para tomar decisiones en apéndice. Y no solo en nuestro medio. Esto ocurre hasta en países desarrollados como Estados Unidos, donde han habido demandas por el retardo en tiempo del manejo de una apendicitis, porque les piden rayos X, les piden ultrasonido, les piden tomografía, les piden todo para llegar a la misma conclusión. Y en el tiempo que han tardado en hacer todo eso, las apendicitis se han perforado. Y ustedes saben que una apendicitis perforada es complicada. Y que si no hay una complicación inminente que puede matarlo, también hay complicaciones tardías que lo pueden matar. De otra cosa, pero lo pueden matar. Entonces, por eso es importante manejar la clínica del APEX. Y para eso es importante conocer la anatomía. Vamos a hablar un poquito de las longitudes que puede tener un apéndice. La longitud máxima puede ser hasta 10 centímetros, aunque hemos visto más largas. El diámetro puede ser de 4 a 8 milímetros. Y en el adulto normalmente está implantado en la parte inferior interna del ciego a 2 o 3 centímetros por debajo del ángulo iliocecal. ¿Cuál es ese ángulo? Es el que forma el ilium con el ciego a nivel de la válvula iliocecal, o sea, posterior a él. Entonces, como es la ubicación más frecuente, ¿verdad? Y está hacia la fosa ilíaca derecha, entonces hay una medición que se hace entre el ala ilíaca y el ombligo, y en la parte medial externa hay un punto que conocen ustedes como el punto de McBurney, ¿verdad? Y se llama punto McBurney porque fue McBurney que lo descubrió.
pero que ese punto va a ser doloroso dependiendo del tiempo de evolución. No esperen un apéndice de 3 horas que vayan a tener ese punto localizado. Por eso es importante interrogar al paciente el tiempo de evolución, los signos que presentan, cuál es la forma de presentar, de qué va acompañado, qué tratamiento recibió, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, muchas veces se confunden por eso. ¿Alguien ha pasado por pediatría? Por la uno todo, doctor. ¿Y de sexto, pediatría de 2 no han pasado? Sí, doctor. Ok, vamos a ver un poquito en eso en pediatría. Ok, una de las cosas importantes es el ciego. El ciego puede tener varias posiciones y son posiciones o variantes anatómicas normales, no son patológicas. Entonces, el ciego normalmente va a estar hacia la región de fosa ilíaca derecha, pero hay ciegos que pueden llevarse y caer en la cavidad pélvica o estar cerca de la región inguinal, en la pared interna, o caer hacia la región propiamente de la vejiga urinaria. Esto hará que los síntomas clínicos varíen. También pueden haber ciegos que estén a nivel de flanco. Y hay ciegos que se llaman ciegos altos que pueden estar a la altura del hipocondrio derecho. Como verán, eso va a cambiar la sintomatología clínica de la apendicitis. Y eso con la sintomatología tiene que ver con el dolor. Quiere decir que ya no va a haber este ciego que está aquí, ya no va a haber un McBurney. ¿Qué es lo que va a haber? Como un morfi, doctor. Con un morfi. Y va a ser diagnóstico diferencial de colecistitis. Pero va a tener otros signos que la colecistitis no tiene. Por eso es que tiene que hacer una buena anamnesis. También, ustedes conocen el situs inverso, ¿no? Situs inverso es cuando todo cambia. El hígado, en vez de estar acá, está acá. Por lo tanto, el ciego va a estar acá. Y ojo, ¿cómo se pueden dar ustedes cuenta de que tiene un situs inverso? Por una radiografía de tórax, una radiografía de abdomen. ¿Dónde está la burbuja? Si la burbuja está acá y el hígado está acá, entonces es un situs inverso. Y el paciente le duele acá, entonces tienen que considerar apendicitis. Hay que ver el tórax para ver si no tiene situs inversos completo con dextrocardia. Dextrocardia pura es solamente el corazón o tórax y abdomen conservado. Bueno, también la propia apéndice, por su longitud, su punta puede estar en diferentes lugares. Lo más frecuente es que su punta esté hacia atrás del colon. Eso se llama retrocecal en un 65%. Otro porcentaje, su punta puede caer hacia la cavidad pélvica, sobre un ovario, sobre una trompa o sobre la vejiga. Entonces, estas cuando se inflaman me van a dar síntomas de vejiga, como ser poliuria, o dolores como tipo menstruales si fuera una mujer, o lo que refieren muchas mujeres que dicen que le duelen los ovarios. En realidad no son los ovarios lo que le duele, sino que lo que le duele es el ligamento ancho que se estira, ¿verdad? Si un ovario duele, estamos hablando de un quiste, de otra cosa muy diferente. Hay un 2% en el cual la punta se va hacia el ilion terminal y pega. Y hay un 1% que se va atrás del ilion terminal. Estos forman un 3%. Este 3% de pacientes son pacientes que van a presentar diarrea. Entonces, ¿hay casos de apendicitis con diarrea? Sí. ¿Cuánto dura la diarrea? Poco tiempo, menos de 3 horas. ¿Por qué menos de 3 horas? Porque es el tiempo en que irritan el intestino delgado y aumentan la peristalsis.
Pero después, como efecto compensador, el organismo paraliza el intestino para no presentar dolor. Entonces a eso se le llama paresia intestinal. ¿Va? La paresia intestinal se ve por ultrasonido. La paresia intestinal se llama en ultrasonido y esta centinela se llama en radiografía de abdomen. Ahí lo vamos a ver más adelante. Pero es para que ustedes correlacionen los hallazgos. Aquí tenemos un ciego con su apéndice. El apéndice tiene una vascularidad arterial, una vascularidad venosa, linfática, un sistema nervioso que viene desde la parte superior, normalmente de la región epigástrica, donde está un plexo que se llama plexo solar. Por esa razón, cuando el apéndice empieza, el dolor se siente en epigástrico porque quien empieza a percibir los cambios inflamatorios es el sensor de arriba, que es el plexo solar. Pero cuando ya está bien inflamada, el sensor inferior, que son los ganglios, ¿verdad? O el ganglio neuronal que está cerca del apéndice, es el que percibe el dolor y se convierte en lo que ustedes conocen como el signo de Mauponer. Historia, 1827 fue descrita por Melier. En 1887, Morton hizo por primera vez una apendicectomía. En 1889, McBurney describe el dolor localizado a ese nivel y uno de los lugares donde más frecuentemente se miró estas enfermedades fue en Perú y lo conocían como el cólico de la miseria. ¿Por qué se llama el cólico de la miseria? Porque solo a los pobres les daba, a los ricos no les daba. ¿Por qué a los pobres? Porque no comían casi nada, entonces les pegaba el intestino, se les obstruía. Bueno, epidemiológicamente la edad media es a los 22 años, pero puede aparecer entre 10 y los 30 años. Ahora, ¿cuándo es que se vuelve complicada el apéndice? Cuando se presenta antes de los 2 años o cuando se presenta después de los 65 años. Los cuadros clínicos cambian y eso lo hace más difícil de diagnosticar. O en una paciente embarazada. Es la peor de todos, una paciente embarazada con apendicitis y que tenga 30 semanas de embarazo. Es difícil encontrar un apéndice. ¿Por qué? Porque el útero y los ovarios desplazan todo. Afecta por igual a ambos sexos, excepto en la pubertad. Sí, en la pubertad o alrededor de los 25 años es más frecuente en el hombre que en la mujer. Pero el problema es que es más fácil cometer errores de diagnóstico en las mujeres que en los hombres. En las mujeres va de un 22 a un 25% y en el hombre de un 9.3%. ¿Por qué la diferencia? Porque la mujer tiene mucho más diagnósticos diferenciales. Y esos 6 diagnósticos diferenciales más hacen más complicado el diagnóstico. En forma general, el diagnóstico erróneo puede estar alrededor del 15.3%. Aquí tenemos Fish reconoció en 1886 y diferenció la enfermedad de las enfermedades quirúrgicas del ciego. En aquella época se descubrió que la patología es por obstrucción de la luz y se creía que el 30-40% de esta obstrucción de la luz era por fecalitos. ¿Se acuerdan de aquellas calcificaciones que les dije yo? Que se presentaban dentro del intestino o fuera del intestino por calcificaciones vasculares. Pues los fecalitos podrían obstruir, ¿verdad? Eran pedazos de heces que se endurecían y se volvían como calcio, ¿verdad? Por pastillas, por lo que sea. Pelotón del minto, sí, los helmintos podían producir, las ascaris pueden provocar apendicitis, sí. O pacientes que habían padecido de litiasis vesicular y que un cálculo pasó por el colédoco y llegó al duodeno y allí emigró y por mala suerte
se le fue a enclavar en el apéndice. Entonces, ciertas cosas ahí encontraron la asociación en un 30-40%. Después, como investigaron un poco más, encontraron ulceración de mucosa y pensaron que la ulceración de la mucosa era por causas desconocidas, o porque se asociaba a un virus, o porque se asociaba a Yersinia, o que tenían que ver los folículos linfoides inflamados con eso. Esto fue a inicios. Hoy por hoy ya conocemos toda la fisiopatología de la enfermedad y ya la clasificamos un poco diferente, que es la que vamos a ver en un rato. La historia natural es que se obstruye y hay un aumento de la presión intraluminal. Esta presión intraluminal va a provocar distensión de esta apéndice hueca que produce líquido normalmente. Es un sistema defensivo. En temprana edad tiene mucho tejido linfoide, al igual que el vaso, y sirve de protección intestinal. Entonces se inflama, ¿verdad? Esa inflamación va a provocar que se hinche completamente el apéndice y sude. A eso se le conoce como apéndice aguda supurada o flemonosa. O sea, para que ustedes lo entiendan, es como cuando dan una corrida y después de la corrida empiezan a sudar. Entonces es una apéndice sudadita. En este momento, esta apéndice sudadita tiene un McBurdy bien identificado, ¿verdad? El problema es que en esta apéndice aguda, supurada, van a provocar que el sistema venoso se colapse, se comprima por el edema de la pared. Esta compresión va a provocar que haya predisponencia de la infección, o sea, bacterias se van a acumular y van a generar más edema, van a estancar más la sangre venosa, van a obstruir la sangre arterial, van a aumentar los linfocitos, la hinchazón de ellos, van a traer macrófagos y eso van a provocar que la pared en alguna parte del apéndice, y normalmente la punta, pierda flujo completamente y se dañe. Entonces en ese momento se va a convertir en una apendicitis aguda gangrenada, no perforada, gangrenada, lo que significa que hay un pedazo que ya está muerto. Ese pedazo muerto consecutivamente se va a romper y la va a convertir en una apendicitis perforada, con salida de líquido lleno de pus y lleno de heces. Eso posteriormente, dependiendo de su sistema propio, va a convertirle en una apendicitis aguda perforada, donde el sistema defensivo va a hacer diferentes mecanismos. Va a provocar una peritonitis local focal, o sea, una inflamación local. Si no la controla rápidamente, va a generar una peritonitis generalizada, el abdomen en tabla. Si la peritonitis localizada y focal funciona y pasan más de 3 días, eso se van a convertir en un plastrón o masa apendicular. ¿Por qué? Porque el epiplón se va para allá y se pone encima y lo tapa y lo llena de fibrina. Y esto puede aguantar. Hay muchos pacientes que logran aguantar dependiendo de su edad y se resuelve ahí con un montón de antibióticos y reposo, pero va a tener adherencias, lo más seguro. Si esto no lo soporta y no aguanta, termina en un acceso tenticular. Entenderán que de aquí para abajo el pronóstico es malo en pacientes. Si sobrevive va a tener complicaciones. Y aquí la secuencia fisiopatológica hasta llegar a la perforación, en una forma más resumida. Aquí, desde el punto de vista histológico, aquí tenemos el apéndice normal, un apéndice inflamado, donde los vasos sanguíneos al principio están dilatados,
La reacción inflamatoria empieza a dañar la pared. El fecalito que está tapando la luz, ahí está. Hay una presión intraluminal. Posteriormente, el flujo de sangre empieza a disminuir. Los vasos venosos están colapsados. Los macrófagos empiezan a dañar la pared, provocan la necrosis con la salida del material y la formación de la peritonitis, dependiendo del tipo. Aquí tenemos una cirugía de un paciente. Miran un apéndice grande, hinchada, gorda, de diferentes colores. Será flemonosa, será gangrenosa o perforada. ¿Qué opinan? Es supurada. Supurada. ¿Otra opinión? Flematosa, supurada flematosa, es la misma, ¿verdad? Edematosa es un poquito antes. Supurada es cuando ya sudadita. ¿Alguien más? Ustedes son 9 y a veces solo miro 7. Ya más o menos sé quiénes no entran, así que díganle a sus compañeros que entren. ¿Alguien más? Edematosa, doctor. Ok. ¿Otra opinión? Para decirles cuál es. Doctor, no sé si me parece a mí, pero se mira como un poco gangrenosa, como en la punta, no sé si estoy mal. Ajá. Pues sí, es gangrenosa. Esta parte amarilla significa parte vascular. Es una apendicitis gangrenosa. O sea, la sacaron a tiempo. Faltaba poquito para que se rompiera. Si se rompe, cuando lo abrieran, todo esto iba a estar lleno de pus. Y eso implicaría lavado peritoneal y en algunos casos, depende de la concentración, le echan antibiótico y después dejan un dreno. Los tiempos de hospitalización se aumentan y la posibilidad de formación de accesos o colecciones es más alta. A mí me ha tocado ir a drenar pacientes que han generado, después de una apendicectomía, grandes colecciones de 200, 300 cc de pus, ¿verdad? Porque cuando la quitaron era una apendicitis gangrenosa, el lavado no fue el más óptimo, la cobertura no fue óptima y no le dejaron dreno, sino que le quitaron dreno y lo cerraron. Le dieron antibióticos por unos 2 días, 3 días y lo despacharon. El paciente viene 7 días después con dolor abdominal otra vez en el mismo lugar y con una colección. Y entonces a mí me ha tocado meterles, para no volverlo a operar, meterles catéteres acá, cerca del área quirúrgica, y a través del catéter dejarlo drenando para que evolucione bien al paciente. El problema es que aunque van a evolucionar bien, porque yo le saco la pus con el catéter, este paciente tiene más predisponencia a adherencias en un 60%. Es más, yo tuve un caso de una paciente que tuvo una apendicitis, le puse un catéter, mejoró, pero esta paciente hizo 4 veces sus oclusiones intestinales por adherencias en un término de 3 años después de la apendicectomía. En la última ocasión la paciente murió por una obstrucción intestinal, ¿verdad? Una adherencia provocó un estrangulamiento y se rompió el colon y la paciente murió.
Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con el manejo de esto. Los síntomas. Dolor abdominal es uno. Y hay que valorar porque el dolor puede aparecer tardíamente, entre la cuarta y sexta hora. Doctor, no le estamos escuchando. ¿No me escucha nada? ¿Aló? ¿Hola? Ahorita sí ya. Ya. Los síntomas son los siguientes. El dolor abdominal que puede aparecer entre la cuarta y sexta hora. El tipo de dolor es intenso, focalizado, pero que normalmente este dolor empieza tenue en región epigástrica y es diferente al dolor urente, por eso es que hay que identificarlo. Ojo, los dolores urentes o dolores epigástricos no urentes hay que correlacionarlos y hacer más preguntas porque puede estar asociado a apendicitis, pero en una mujer también puede estar asociado a ruptura folicular o síndrome del 14º día. ¿Saben qué es síndrome del 14º día? El síndrome menstrual, doctor. No. No, El síndrome del 14º día es presencia de dolor intenso en cavidad pélvica en periodo ovulatorio. Normalmente es que un folículo creció y se rompió y provoca sangrado. Sangrado puede ser hasta de 100 cc y presenta síntomas parecidos a una apendicitis. Parecido. Pero hay un signo siempre que es importante considerarlo y evaluarlo. Es este. Vaya, se me fue. Vamos a ver. Este que está acá. La anorexia es patognomónico de la apendicitis. Muchos otros dolores pueden haber, pero el paciente puede tener hambre. Pero cuando hay anorexia, en el 100% de los pacientes está asociado a apendicitis. Las náuseas y los vómitos pueden estar en un 50-60%. La hipersensibilidad abdominal va a depender del tiempo de evolución. La fiebre también depende del tiempo de evolución. La leucocitosis puede variar de paciente a paciente. Aquí ponen rango de 15 a 20 mil. Yo he visto el rango que se observa entre 12.000 y 14.000 leucocitos está asociado a apendicitis. Ya rangos de 18.000, 20.000 blancos ya está asociado a otras patologías. No se eleva tanto. Ahora, ojo, si ustedes tienen 14.000 blancos con sospecha de apendicitis, con dolor establecido y de repente el dolor desaparece, no es que necesariamente no era apendicitis, sino que probablemente se rompió. Cuando se rompe, el dolor baja en un término de unos 30 minutos, después vuelve a subir mucho más intenso y la leucocitosis puede bajar de 14.000 a 9.000. Pero ya después de 1 hora, 2 horas, ya van a tener 20.000 blancos. Entonces es importante por eso determinar el hallazgo de todos estos síntomas en un paciente con sospecha de eso. También hay taquicardia también en un paciente con esto. Aquí solo es una secuencia para que ustedes le vean que la taquicardia que produce está asociada por las toxinas que se liberan cuando está inflamado el apéndice, ¿verdad? Y cuando vienen las bacterias. Es lo que provoca la fiebre, la taquicardia y la leucocitosis. Ojo, cuando ustedes están haciendo la anamnesis de su paciente, es importante preguntar que si ha recibido tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que van a preguntar? Analgésicos. ¿Cuáles? em,
¿Cuáles analgésicos serían? AINES. ¿Cuáles, pues? No, si ha recibido diclofenaco, desquetoprofeno, de ese tipo, ibuprofeno. Ajá. ¿Qué más? Antiespasmódico. Antiespasmódico. Eso es lo que tienen sus mamás en su casa. Sí, yo he visto que tienen cuando les dan dolor, lo primero que les dan es Sertal. Es tal. Todas las mamás Ujú. serán así. O sus mamás. No. Pregúntenle a sus mamás qué les daban cuando estaban chiquitos. Laxantes. Laxante, cuando está con dolor. No sé. Si es gente si es gente Acetaminofén, rural. doctor. ¿Perdón? Acetaminofén es lo que más tienen. Es lo que más tienen. Y lo que más sigue para cualquier dolor, acetaminofén. Ajá. Las mamás modernas. A ninguno de ustedes le dieron té. O nunca su mamá les ha dado un tecito. Sí, es cierto. Sí, de manzanilla. Ah, té de manzanilla, té de anís. ¿Para qué sirve el té de manzanilla? Pues se dice que es un analgésico natural, según he escuchado. Es el mejor antiinflamatorio que hay. Yo le tengo más miedo que una mamá me diga que le dio un té de manzanilla, que quizás que le haya dado buscapina, Sertal o cualquier AIN que me acaban de mencionar ustedes. ¿Por qué? Porque me va a cambiar toda la sintomatología del paciente con apendicitis. Si le dan té de anís, es el mejor antiespasmódico que hay. Y si le dan los dos tés, peor. Entonces, siempre deben de preguntar en un paciente pediátrico si la mamá le dio test antes de preguntarle si le dio acetaminofén o le dio cualquiera de esas cosas. Eso no me va a cambiar mucho el cuadro clínico. Me lo puede disminuir el dolor, pero va a volver. Pero el té de anís, el té de manzanilla me pueden quitar completamente el dolor. Tan es así que un caso real en una paciente en un hospital privado, 17 años el paciente, lo traen para un ultrasonido a su mamá, porque su hijo ya tenía 3 días de un dolor y no se le quitaba. Lo trae, le hacemos un ultrasonido, un apéndice que medía 12 centímetros de longitud y 10 centímetros de grosor. Hinchada, parecía un dedo. Y le dijimos, ¿y usted le ha dado algún tratamiento? No, no le he dado ningún tratamiento. Ajá. ¿Y le dio algún té? Sí, le di 2 tazas de té de manzanilla y anteayer, el primer día y antier, le di té de anís, pero aún así no ha mejorado. Y le preguntamos, señora, ¿usted no sabe la función del té de anís y té de manzanilla? No, la verdad no. Le explicamos. El colmo de los colmos es que la señora mamá es médico. Entonces, no sabía que había modificado el apéndice de su hijo por estarle dando esos tests. Porque muchas veces se desconoce la medicina natural, para qué sirve. Pero las mamás desde la antigüedad dan esos test por una razón. Pero como ellos desconocen toda la clínica de la apendicitis, aún en apendicitis también le dan esos test. Entonces, la obligación nuestra es preguntar. Preguntar. ¿Le dio o no le dio? Desde el momento en que ya le dio, ¿podemos entender que nuestra apéndice puede estar modificada? Sí. ¿Podemos entender que no vamos a hallar todo el cuadro clínico? Sí. Entonces, en estos casos, importante es cuando tenemos que buscar
verdaderamente los estudios complementarios, como el ultrasonido. ¿Qué vamos a ir a buscar por ultrasonido? Si hay líquido libre adyacente a la fosa ilíaca. Todo esto va a variar según la localización que vimos del apéndice. Si fuera retrocecal, el dolor se vira a la pierna y a la fosa renal derecha. Si está cerca del sigmoides, o sea, contiguo al ilion terminal, va a dar diarrea, pero la diarrea solo va a ser una vez. Si está cerca de la vejiga, por la curia y disuria. La ventaja es que lo más frecuente es que encontremos el apéndice retrocecal. Pero es difícil verlo por ultrasonido, sí. Pero el examen físico, anorexia, fiebre, náuseas y vómitos, dolor, leucocitosis, ya nos están dando diagnóstico de apendicitis. Y si le agregamos estos signos, como dolor al toser, poner el puño enfrente de la boca y toser, eso causa un dolor en fosa ilíaca derecha. Hiperestesia cutánea, cuando hablamos de hiperestesia cutánea es tocar no con la palma de la mano, sino que con el dorso, la piel. Y cuando pasen cerca de la fosa ilíaca derecha, esa área se pone hipersensible, se siente como que quema. Rigidez muscular, ¿cómo sabemos la rigidez muscular? Doblemos las piernas y si el tono del músculo rectus está aumentado, ustedes saben que si están rectos y tocan los rectos, se ponen duritos por tensión. Doblen las piernas y se ponen un poco blandos. Pero si no cambian, hay rigidez muscular. Y los otros signos de Bloomberg, de Rosen, del SOA, del obturador, que sirven para ver si hay una afectación profunda. Exámenes, hemograma completo, PCR, BES, la glucosa, ¿para qué sirve? La glucosa sirve para que no es lo mismo operar a un paciente diabético de apendicitis a uno de no. El BUN, bueno, BUN y creatinina para la función renal, para ver el anestésico que van a utilizar. El examen de orina en mujer, para ver si no hay infección urinaria. Hay infecciones urinarias, sobre todo en pacientes mayores de 65 años. Hay infecciones urinarias que son exactamente igual a una apendicitis. Lo único que no tienen es anorexia, pero de ahí casi todo igual que una apendicitis. Y en una mujer de edad fértil, prueba de embarazo, porque hay diagnósticos diferenciales. Ahí es donde les ayuda el ultrasonido. ¿Los rayos X les pueden ayudar? Sí. Todavía siguen siendo útiles los rayos X. En una apendicitis, ¿qué van a ver? Niveles hidroaéreos. ¿Por qué? Porque la apendicitis es una obstrucción mecánica. ¿Por qué? Porque está obstruida una parte del intestino. Y como está obstruida una parte del intestino, se paraliza. Entonces va a formar niveles hidroaéreos. Va a borrar la grasa preperitoneal. ¿Se acuerdan de la grasa que les enseñé ayer? Las líneas laterales. Se va a borrar en el lado donde está el apéndice. Apendiculito. ¿Se acuerdan? Un fecalito en fosa ilíaca derecha. Eso es suficiente para decir apendicitis. Sin ningún examen más. Lo miran ahí y eso es apendicitis. El borramiento del psoas también. Y el asa centinela, que es el asa centinela, es el ilion terminal, que se acuerdan que dio diarrea al principio. El ilion terminal se puede paralizar y formar una asita centinela. Ya lo vamos a ver por rayos X. El asa centinela es esta es intestino delgado, paralizado, sin moverse. Los niveles están aquí, mírenlos, y están aquí, y están aquí, 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 aquí. Entonces, niveles hidroaéreos, un proceso obstructivo. Borramiento del psoas, hasta aquí lo miro. La grasa preperitoneal, hasta aquí se mira, aquí ya está borrada, porque fosa ilíaca derecha. Y en esta imagen, son diferentes pacientes, pero en esta imagen está acostado el paciente, este es de pie, en pie se pueden ver los niveles, en acostado no se ven. Este paciente está acostado, pero se ve una gran asa centinela del intestino delgado. Pero aquí, en la fosa ilíaca derecha, miran una imagen redondeada. ¿Qué es esa imagen redondeada? El fecalito.
Ya solo con esto es patognomónico de apendicitis. ¿Qué pueden ver por ultrasonido? Engrosamiento de la pared apendicular. O sea, por ultrasonido, si logran ver el apéndice, lo que ven es un apéndice engrosado. ¿Cuánto dijimos que medía? De 4 a 8 milímetros. Aquí la van a ver engrosada hasta de 10 milímetros. Líquido periapendicular. O sea, vamos a ver aquí. O sea, este es el apéndice, que está hinchadito, pero alrededor de él van a ver líquido que se llama líquido periapendicular. O sea, ese líquido es porque la apéndice ya está sudadita. ¿Recuerdan que les expliqué que sudaba? Sudadita. Entonces ese sudor se transforma en un líquido adyacente a el apéndice. El aumento de la vascularidad, sí. Al principio, cuando uno está iniciando, como la pared está engrosada, está aumentada la vascularidad y por eso es que la ven edematosa. Pero esa vascularidad, cuando ya se pierde, normalmente se pierde en la punta y se vuelve gangrenosa. Visualización del fecalito, sí. El fecalito va a estar justamente, ya se puede enseñar, el fecalito justamente va a estar aquí. Porque aquí es donde obstruye. Recuerden que esto tiene luz. Normalmente produce líquido, sale para acá, pero como está obstruido no puede, se va hinchando y se va dilatando. Y la pared intestinal, ¿qué es la pared intestinal? Es exactamente igual. La pared intestinal es exactamente igual a asa centinela, igual a esto. Nada más que en ultrasonido no lo van a ver como asa centinela, sino que van a ver pared intestinal. ¿Qué es pared intestinal? Ponen el ultrasonido, miran el ilion terminal y no tiene peristalsis. Entonces, como no tiene peristalsis, está paralizado. Esos son signos de proceso inflamatorio agudo. Aquí tenemos una radiografía de un paciente con 12 horas de evolución, donde hay borramiento de todo la fosa ilíaca derecha, con niveles, asas centinelas, borramiento de las fascias, borramiento del psoas, y con la clínica que tienen es un cuadro de apendicitis. En ultrasonido así se miraría un apéndice, como este, en forma longitudinal, en forma transversa, como un dedito de frente. Aquí otra imagen. ¿Cuándo se hace la tomografía? Cuando el cuadro clínico es complicado, sobre todo si ya le dieron medicamentos, si el paciente va y viene el dolor, que puede ocurrir en las apéndices por lombrices, o cuando el dolor tiene la clínica de una apendicitis, pero el dolor ya no es en fosa ilíaca derecha, sino que es en flanco derecho o en cavidad pélvica. Y si es en cavidad pélvica, pero la prueba de embarazo es negativa. Entonces, la tomografía es un método, como en estos casos, 3 casos diferentes, ¿verdad? Aquí está en flanco derecho, una apéndice inflamada, el dolor es en flanco derecho, aquí es en la región periumbilical, aquí está el ombligo, pero el apéndice va hacia la región periumbilical, o aquí está hacia la región pélvica y el apéndice cae encima y los síntomas son diferentes. O también, como en este caso, que presenta signo de Murphy positivo, con percusión hepática dolorosa, con náuseas y vómitos, pero que tiene anorexia. Entonces se hace la tomografía reconstructiva y podemos ver que el ciego está bien alto, pero la punta del apéndice está tocando el segmento 5 del hígado y está cerca de la vesícula. Y miren que el líquido de acá se está transmitiendo y está envolviendo la vesícula y está dando signos de vesícula biliar. Entonces, la tomografía sí es indicativa,
Porque ya miren, hay gas dentro de la vesícula. Esto significa que ya se va a romper. La vamos a medir. La longitud, el tamaño y la posición para que el cirujano sepa por dónde entrar. Esta es una tabla de todo lo que nosotros hacemos para valorar la apéndice por tomografía. No es necesario que se la aprendan, solo quiero que la sepan. La apendicitis es un cuadro clínico que hay diagnósticos diferenciales montones. Linfadenitis mesentérica. El día de ayer en el seguro mandaron una niña por apendicitis. La niña entró caminando y le digo yo, agachate, levantate. Y la niña brincaba y todo. ¿Y por qué dicen que tiene apendicitis? Ah, no, porque tiene dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces, solo por ese diagnóstico. Como ya estaba ahí, se le hizo el ultrasonido y lo que tenía un montón de ganglios linfáticos inflamados. Lo que tenía era una linfadenitis mesentérica. Eso ocurre con infecciones del sistema linfático abdominal por alguna bacteria. Las enfermedades pélvicas ginecológicas en mujeres de edad reproductiva pueden dar esto, salpingitis, todas las enfermedades que tienen que ver con los ovarios, las trompas, etc. La gastroenteritis aguda también me puede dar dolor. La colegitis aguda, la pancreatitis, la diverticulitis, los cálculos ureterales, la pielonefritis. Lo importante es hacer diagnósticos diferenciales mediante cuadrantes y mediante una evaluación clínica adecuada. ¿Qué pasa si no diagnostican la apendicitis en forma adecuada? Miren, una apendicitis aguda, la tasa de mortalidad es de 0.1%. En una perforada es de 3 a 5%. En un paciente anciano es del 15%. Pero en un paciente que generó una complicación por perforación, la mortalidad puede subir hasta el 47%. Por eso es importante que ustedes diagnostiquen en forma temprana la apendicitis aguda. ¿Preguntas? Los signos ultrasonográficos fueron los que mencionó usted atrás, doctor. Los hallazgos ultrasonográficos. Estos son engrosamiento de la pared apendicular, Perfecto. líquido periapendicular, aumento de la vascularidad, visualización de fecalito, pared intestinal. Estos son los signos radiológicos. Niveles hidroaéreos, borramiento de la grasa periperitoneal, apendicolito, borramiento del psoas, asa centinela. Unos son hallazgos por rayos X, otros son hallazgos por ultrasonido. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Dudas No, o comentarios? ¿Está claro todo? está claro. Ok, terminamos con abdomen hoy. Bueno, si no hay dudas, entonces terminamos por el día de hoy. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, cuídense.